¿Listo? No, espérame, me está cargando. Ok. Listo. ¿Listo? Ok. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, profesores. Seguimos con nuestra miniserie de pláticas en este paro activo en la Facultad de Ciencias. El día de hoy nos acompaña el profesor José Marquina, que nos dará una plática newtoniana. Así que, pues todos disfrútenla. El profesor Marquina es muy posiblemente la persona que más sabe sobre Isaac Newton en este país y no se arrepentirán de haber venido. Adelante, profesor. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar hoy en esta que es para mí mi primera conferencia en línea. Entonces, uno cree que ya no va a tener primeras veces en la vida, sobre todo en el ámbito académico, después de tantos años. Resulta que no, que sí hay experiencias nuevas. Entonces, gracias por esta oportunidad de hablar hoy con ustedes sobre algo que todos ustedes, todos los que me conocen, saben que yo me dedico a trabajar desde hace muchísimo tiempo, que es Newton. ¿Sí? Isaac Newton. Esta plática va a tratar sobre Isaac Newton, que esta es la de todos los cuadros que hay de Newton, que hay muchísimos, hay infinidad de cuadros. Si el cuadro que a mí más me gusta es un cuadro de 1689, cuando Newton tenía 46 años, y me gusta porque es el que tiene un Robert Plant look, ¿no? Es como Robert Plant aquí, Newton, en todos los demás es un viejito amargado, pero aquí no, aquí tiene un Robert Plant look que me parece muy, muy agradable. Entonces les pongo a este Newton. Este Newton que nació en Warsaw, en Lincolnshire, en la Navidad de 1642, en esta casita. Ese que está ahí en la puerta no es Newton, soy yo, ¿sí? Y esas cosas que hay arriba no son integrales, son cosas estructurales, ¿sí? La casita, vista desde otra óptica, aquí, esa tampoco es Newton, esa es Rosalía. Entonces, es la famosa casita de Newton, en donde Newton vio caer la famosa manzana, aquella legendaria de la cual no voy a hablar. Y en realidad solamente les puse esto para introducirlo, porque no les voy a hablar sobre la vida de Newton, no voy a hablar sobre la vida de Newton, pero quería empezar con esto para darle a Newton un rostro humano, ¿sí? Me interesa que tenga un rostro humano, bajarlo del pedestal y convertirlo en una persona, en un hombre, porque Newton era un genio, eso es indiscutible, pero era un hombre. Y esa es la parte que me parece relevante mostrar desde un principio. Todas esas cosas increíbles que hizo Newton, las hizo un ser humano, una persona, igual que todos nosotros, nada más que muchísimo más inteligente, eso sí es cierto. Bueno, Newton era un genio, y cuando digo que era un genio, me refiero al increíble, extraordinario legado que dejó al conocimiento científico en los ámbitos de la matemática y la filosofía natural. Por filosofía natural me refiero a lo que hoy llamamos física. En matemática fue el primer creador del cálculo, como todos ustedes saben, y digo el primer creador del cálculo, que al cual él llamó teoría de fluxiones y teoría de fluxiones inversas. Digo el primero porque en realidad el segundo, u otro creador, fue Leibniz, y tampoco voy a hablar sobre la controversia de Newton-Leibniz, que solamente les diré que esta agria disputa por la paternidad del cálculo fue algo verdaderamente vergonzoso, y de eso afortunadamente no voy a hablar el día de hoy. En el ámbito de la óptica, todos los ámbitos relevantes para Newton, su libro Optics es una joya del empirismo, del pensamiento empírico. En la óptica, Newton es un empirista por resignación. Newton quería hacer un tratado matemático, pero no pudo hacerlo, no tenía la estructura para construir un tratado matemático en óptica, entonces tuvo que resignar a escribir un extraordinario trabajo empírico en donde Newton nos cuenta, hablando como persona, a diferencia de los principios de matemática, donde Newton nos habla el discurso, son teoremas, demostraciones, lemas, corolarios. Aquí nos habla Newton, nos dice, hagan un agujerito en la pared, vean pasar la luz, pongan un prismita. ¿Sí? Es un empirista que nos está contando cosas como la teoría del color, la hipótesis corpuscular de la luz y todas esas cosas. Pero el libro que convierte a Newton en ese increíble personaje es
los principios matemáticos de la filosofía natural. Filosofía y naturales, principia matemática, los inmortales principia, en los que Newton plantea sus tres leyes, las tres leyes con las que prácticamente resuelve toda la agenda de la mecánica racional del siglo XVII, y adicionalmente con la teoría de la gravitación concluye el debate que se había iniciado desde la aparición del De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico con respecto al planteamiento geocéntrico, planteamiento heliocéntrico, después están las elipses de Kepler, y llegan y dicen, a ver, todo esto es lo que quede de acuerdo con esta teoría de la gravitación, en donde F es igual a Gm1 M2 entre R cuadrada, y todas las masas del universo interaccionan con todas en acción-reacción, en una increíble orgía cósmica, ¿sí? La teoría de la gravitación es una orgía cósmica de interacciones de todas las masas de los planetas. Es una idea tan sucia, ¿sí? Que solamente se le puede haber ocurrido a un puritano como Newton. ¿Sí? Solamente esa idea así, esa orgía brutal de las masas del universo, solamente siendo un puritano puedes pensar en algo así. Bueno, Las Principia es un texto fundamental en la historia de la cultura, no de la ciencia, de la cultura, porque con él se inaugura claramente la modernidad en la ciencia. Newton era un monstruo de cientificidad, pero incluso en la óptica, en los principios, existen unos pasajes que nos pueden parecer tremendamente perturbadores. Escuchemos a Newton. En la óptica, la cuestión 30. La transformación de los cuerpos en luz y de la luz en cuerpos se compadece muy bien con el transcurso de la naturaleza, que parece deleitarse con las transmutaciones. Y en los Principia, en la hipótesis 3 de la primera edición de los Principia, esto después en las ediciones posteriores desapareció, pero en esta hipótesis 3 de la primera edición nos dice: todo cuerpo puede transformarse en un cuerpo de otro género cualquiera y adoptar todos los grados medios de cualidades. ¡Wow! Está hablando de transmutaciones, Newton. En otro sentido, en la óptica nos dice: en la medida que conozcamos por filosofía natural cuál es la primera causa, qué poder tiene sobre nosotros y qué beneficios obtenemos de ella, en esa medida se nos aparecerá con la luz natural cuál es nuestro deber hacia ella, así como hacia nosotros mismos. No cabe duda de que si el culto a falsos dioses no hubiese cegado a los paganos, su filosofía moral habría ido más allá de las 4 llamadas virtudes cardinales, y en lugar de enseñar la transmigración de las almas y adorar al sol, la luna y los héroes muertos, nos habría enseñado el culto al verdadero autor y benefactor, del mismo modo que lo hicieron sus antecesores bajo el gobierno de Noé y sus hijos antes de que se corrompiesen. Es el final de la óptica, así termina la óptica. Empieza con prismas y agujeritos y luz y cosas así, y termina hablando de Noé y sus hijos antes de que se corrompiesen, y de los héroes muertos. Y en los Principia, el final de los Principia, el famoso escolio general de los Principia que Newton redactó para la segunda edición de los Principia. El escolio general es toda una grandísima apología de Dios, una grandísima apología de Dios, en donde solamente les voy a enseñar unas cuantas cositas. Nos dice: debido a esa dominación suele llamársele Señor Dios, Pantocrator, amo universal. Este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede originarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso. Es toda una grandísima apología de Dios, y termina el final de los Principia, dice: podría añadir algo sobre cierto espíritu sutilísimo que penetra y yace latente en todos los cuerpos. Y ese espíritu es responsable de todo, de la gravitación, de la electricidad, del movimiento de los animales, de todo. Y termina el final, nos dice: pero estas son cosas que no pueden ser explicadas en pocas palabras. No faltaba más. ¿Sí? Todo eso lo voy a explicar en pocas palabras, no, hombre. Por otra parte, tampoco disponemos de una cantidad suficiente de experimentos para determinar con precisión y demostrar mediante qué leyes opera este espíritu eléctrico y elástico. Newton era un especialista en hacer unos tratados espectaculares de cientificidad, la óptica empírica, los principios matemático-racional, y terminar con unos rollos de los héroes muertos, de Noé, del espíritu sutilísimo, que es eléctrico y es elástico. Es una cosa verdaderamente espectacular lo que hace Newton. Para decirlo con pocas palabras, Newton tenía preocupaciones adicionales a los que podríamos llamar filosofía natural, ¿sí? Newton tenía preocupaciones en lo que podemos llamar la alquimia y la teología. Newton fue
además de ser el grandísimo matemático y filósofo natural del cual todos somos admiradores, fue un alquimista y un teólogo. Y fue un alquimista y un teólogo, y la alquimia y la teología formaron parte de un grandísimo proyecto intelectual, un extraordinario proyecto intelectual, en donde Newton tiene la pretensión, la tremenda pretensión, de llegar hasta Dios. A diferencia de, por ejemplo, Descartes, que parte de Dios, ¿no? Descartes dice, bueno, Dios puso estas reglas y y ya nos vamos para adelante, ¿no? Newton no, Newton quiere arribar a Dios. Y para arribar a Dios, partiendo de los fenómenos, como dice Newton en sus planteamientos metodológicos, lo que requiere es, tiene por este lado la filosofía natural, tiene acá la teología que construirá, de la cual platicaremos al rato, pero ¿cómo le hace para pasar de este mundo material a este mundo espiritual? Bueno, afortunadamente para Newton existe un discurso que trata de eso, que es la alquimia. La alquimia opera precisamente en este intermedio. La alquimia tiene una patita en el mundo material y tiene una patita en el mundo espiritual. A fin de cuentas, la piedra filosofal o el mercurio filosofal, como se referían muchos alquimistas, incluido Newton, es el eslabón entre un mundo espiritual y el mundo material. La piedra filosofal es una forma condensada y tangible de la luz aquella del Génesis, aquella que cuando Dios la creó, como decía el maestro Barajas, hasta él mismo sorprendió, dijo, pero qué fregonada acabo de creer, ¿no? La vio y dijo, creó la luz y dijo, carajo, ¿qué hice aquí? La vio que era buena en gran medida. Bueno, pues la piedra filosofal es una forma condensada y tangible de esa luz de Dios. Entonces, Newton se convirtió en un alquimista y un teólogo, y podemos fechar perfectamente el momento en el que Newton empieza su trabajo en alquimia. En el año de 1669, este año en el que ya, para ese momento, Newton ya es Major Fellow del Trinity y acaba de obtener la cátedra lucasiana, en el año 69, se va a Londres y se va de shopping, ¿no? Como cualquiera, llega a Londres, se va de shopping, no puede ir a Harrods porque no existía Harrods, es vieja pero no tanto, pero de todas maneras va al Harrods del siglo XVII y ahí encuentra lo que buscaba, que era equipo de vidrio, aquafortis, aceite de perla sublimado, plata fina, antimonio, espíritu de vino, nitrato de alúmina, sal de tártaro y 2 hornos. Todo eso por 2 libras y 15 chelines, que en ese momento era mucho, ¿eh? Y aparte compra el Theatrum Chemicum de Setzner por 1 libra y 2 chelines. El Theatrum Chemicum era el único tratado alquimista relevante que circulaba abiertamente y se podía comprar, porque la alquimia era un discurso en la época de Newton, en el inicio de la vida de Newton, era un discurso clandestino, era un discurso no abierto, no era un discurso que se hiciera abiertamente, sino que circulaba entre grupos de alquimistas que operaban en la clandestinidad. En vida de Newton, esa prohibición se desapareció, sobre todo por el trabajo de otro famosísimo alquimista que se llamaba Robert Boyle, que tuvo mucho que ver en que la alquimia dejara de ser ilegal. Pero entonces Newton se convierte en el 69 en un alquimista. Esas compras son para empezar a hacer experimentos. No sabemos desde cuándo Newton está estudiando, desde cuándo está leyendo, desde cuándo tuvo contacto con grupos alquimistas que le pasaron tratados alquimistas, los cuales devoró, los cuales aprendió, de los cuales, y ya quiere empezar a hacer sus propios experimentos. No sabemos cuándo empezó, pero en el 69 Newton está preparado para empezar la experimentación. Y efectivamente, en ese mismo año 69, casi inmediatamente redacta un par de trabajos alquimistas, en los que básicamente lo que hace es unas cuantas cositas prácticas y se refiere a proposiciones de textos previos. Pero ya para el 72 escribe un texto alquimista, que va a decir, estos textos van a circular todos en este ambiente clandestino de la alquimia, ¿sí? Era una cosa secreta que circulaba entre los grupos, en particular Newton tenía contacto seguramente con el grupo de Samuel Hartlib en Londres, y ahí le pasaban y él pasaba sus escritos. En el 72 hay un trabajo de Newton que se llama, recibe el nombre por la forma en la que empieza, The Vegetation of Metals, la vegetación de los metales. Los metales vegetan. Y en ese Newton dice esto: todas las cosas son corruptibles, todas las cosas son generables. La naturaleza solo trabaja en sustancias húmedas y con un calor suave. ¡Wow! La poesía alquímica en pleno. Newton era tan brillante, tan extraordinariamente brillante,
que cuando hace filosofía natural matemática, habla como un matemático que nos dice teorema y lo demuestra, lema y lo demuestra. Cuando está en un mundo empírico en donde no tiene todos los pelos de la burra en la mano y no tiene la racionalidad matemática, lo que hace es habla como persona, dice, pues hace un agujerito, pone un prisma, separa los 4 metros, y cuando es un alquimista se vuelve hasta poeta, ¿sí? Habla con esa poesía que utilizaban en grandísima medida los alquimistas. Newton era tan brillante que cuando era alquimista hablaba como alquimista, cuando era empirista hablaba como empirista y cuando era filósofo natural matemático hablaba como eso. Habla de una flexibilidad, de una ductibilidad por parte de Newton, verdaderamente extraordinaria. En alquimia trabajó por aproximadamente 25 años. Su último escrito es Praxis, el cual lo inició en 1693 y lo terminó probablemente en 1695, pero al rato hablaremos de Praxis. Déjenme hablarle de lo que sucedió desde que empieza la alquimia en 1669. En este cuarto de siglo redactó infinidad de escritos, les voy a señalar solamente unos cuantos. Hay uno que se llama Clavis, la llave. Sí, vean la diferencia entre los títulos, ¿no? Principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? Óptica, Clavis, Praxis, The Vegetation of Metals. La diferencia es bárbara, ¿no? Bueno, en Clavis, en la llave, Newton plantea la posibilidad de invertir el proceso de reproducción del oro. Dice, no me va a interesar la reproducción del oro, sino todo lo contrario, la desintegración del oro. ¿Cómo le hago para desintegrar el oro desmenuzar el oro hasta sus componentes? ¿Cómo, dice Newton, hizo Moisés con el becerro de oro en las faldas del monte Sinai? Para Newton, Moisés era un alquimista que había aprendido en Egipto el arte, y lo que hizo cuando bajó del monte Sinaí y se encontró a los hebreos en el gran Reben ese que habían montado, ¿no? Los hebreos después de que les había abierto el mar, y todo porque subió a ver a Dios y se tardó un rato, ¿sí? Tardó 40 días porque, bueno, a fin de cuentas, iba a ver a Dios, o sea, no esperaba subir y que lo recibían enseguida, ¿no? Le dijeron, siéntese ahí un rato, si uno va a ver a la directora de la facultad, ¿cuánto tarda en que te reciban? Bueno, a Dios, 40 días no es nada, ¿no? Bueno, entonces tardó mucho, los hebreos dijeron, no, ya no va a regresar, ya este güey no regresa, y entonces les ocurrió una idea bonita, pues vamos a hacer un becerro de oro. Y entonces están todos acá en becerro de oro, cantando y cargando a las muchachas como hacen en las películas bíblicas de Hollywood. Si se han fijado que la metáfora de la sexualidad hollywoodense en las películas bíblicas es que a las muchachas las cargan, ¿no? Van por ahí corriendo y van cargándolas a las otras. Baja y están en el Super Reben. Se enoja Moisés, disfrazado de Charlton Heston, y tira las tablas y rompe el becerro. Bueno, eso es en la película. En la Biblia nos dice que Moisés desmenuzó el oro hasta sus últimos componentes, lo mezcló con agua y se los hizo beber a los hebreos. Eso dice la Biblia. Entonces dicen, claro, era un alquimista y entonces lo que hizo él fue desmenuzar el oro, porque evidentemente la alquimia es un conocimiento que está profundamente vinculado al conocimiento de Dios. Y en este texto, en Clavis, nos dice, sé de lo que escribo, porque tengo en el fuego múltiples redomas de oro. Crecen en ellas con la forma de un árbol, con un mercurio que hace que el oro empiece a burbujear e hincharse y pudrirse y a brotar en salpicaduras y ramas, cambiando de colores diariamente, cuyas apariencias me fascinan. ¿Sí? Vean cómo habla. Nos cuenta que ve los colorcitos y le fascinan. Considero esto como un gran secreto de la alquimia. Bueno, lo que vio Newton fue la cauda pavonis de los alquimistas, la famosísima cauda pavonis de los alquimistas. Esa cauda pavonis que hasta donde yo sé no la han podido reproducir la química actual. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que no. No la han podido reproducir pues, seguramente porque los alquimistas tenían que ser puros y los químicos de hoy en día no necesariamente lo son, ¿no? Si uno conoce químicos, se da cuenta que su pureza no es una de sus características, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que Newton vio la cauda pavonis. El Newton alquimista a mí me crea muchos problemas, porque
Uno está acostumbrado a leer alquimistas, yo leo alquimistas, perdón que les confiese que hago esas cosas tan raras, y entonces los alquimistas te cuentan unas historias así de lo que vieron, y tú dices, ay, bueno, un tipo que se llama a sí mismo Irenaeus Filaletes, pues no le voy a creer, ¿no? Pues, sí. Otro tipo que se llama George Ripley, dice, ay, aunque usted no lo crea, vio eso. No, o sea, la verdad, pero si el que lo vio fue Newton, y yo estoy acostumbrado a creerle a Newton en lo que ve, pues sí me crea problemas, porque me es fácil decir, Irenaeus Filaletes, quién sabe qué se metió, y quién sabe por qué vio lo que vio, vete a saber, pero si es Newton, yo estoy acostumbrado a creerle a Newton. ¿O qué? Resulta que Newton estaba con sus redomas acá, así como bubble, toil and trouble, ¿sí? Y entonces se asomaba ahí y veía la cauda pavón y se iba allá y se escribía. Bueno, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido contrario. ¿What? O sea, y aquí sí le creo y aquí no. En el trayecto se volvía racional y en el otro era un metafísico acá alucinado. Es un problema el que me crea Newton a mí con sus visiones. Otro escrito es el de Natura Acidorum. Este es un escrito que les gusta mucho a todos aquellos historiadores, que hay muchos, que les molesta profundamente la idea de que Newton haya sido alquimista. Les parece así horrible, como consideran que la alquimia es una cosa del medioevo y Newton, que es el padre de la modernidad, de la racionalidad, no puede ser, Newton no puede hacer eso. O sea, mi Newton no puede hacer eso. Incluso a muchos científicos, cuando se enteran de eso, les molesta, porque ellos quieren verse como Newton. Y uno se da cuenta que no son como Newton, y es que no tiene sentido. Newton era un personaje del siglo XVII y pedazos del XVIII. Un personaje de hoy en día no puede ser como era Newton, no tiene el menor sentido, no tiene nada de malo que Newton haya sido alquimista. Pero entonces este Natura Acidorum les gusta porque en Newton emplea el lenguaje de las fuerzas. Entonces habla en el sentido de las fuerzas. Y entonces, claro, dicen, véanlo, ahí está el físico. Es un físico que está viendo la estructura de la materia, no es un alquimista que está buscando la piedra filosofal, no. Está queriendo conocer la estructura de la materia. Ok, ese es el preferido de esos historiadores. Pero incluso en se encuentran cosas tan perturbadoras como esto. Si el oro se pudiera fermentar, podría ser transformado en otro cuerpo. No, sí, como ustedes verán, es de un químico clavado, ¿no? De hoy en día. Bueno, hay otros escritos que se llaman Sentencias Notables, en el cual nos habla de un proceso completo a partir de agarrando pedazos de diferentes autores. Y hay un texto verdaderamente espectacular que se llama el Index Chemicus. Y es espectacular porque es un texto de más de 100 páginas, en el que tiene 5,000 referencias. 5,000 referencias. Ahí encuentras todo lo que tú quieres saber sobre la alquimia y temiste preguntar. Ahí está todo el mundo. 5,000 referencias. Es un intento de sistematización colosal. Es una brutalidad este texto. Es tan brutal que en realidad lo que se han preguntado los historiadores de Newton es, bueno, ¿y para qué hizo eso? ¿Sí? ¿Por qué hizo eso? ¿Era para dárselo a un alumno? ¿Sí? ¿Era para pasárselo a su tesista? Porque los alquimistas operaban así con sus tesistas, ¿no? La alquimia se comunicaba, el alquimista tenía sus discípulos y a esto les pasaba la información, les enseñaba el arte y así se iba transmitiendo la alquimia. Pero Newton nunca tuvo ningún discípulo y nada cercano a eso. Entonces, ¿para qué hizo esto? Pues quién sabe. Solamente para mostrarnos a la posteridad que conocía la alquimia de una manera verdaderamente brutal. Tiene otro texto que se llama Ripley Expounded, otro que se llama Comentarios a la Tábula Esmaragdina, otro que se llama Notanda Química y muchísimos más, muchísimos escritos que circulaban en el mundo clandestino de la alquimia inglesa. El último, como les decía, fue Praxis, y en Praxis parece ser que Newton alcanza al fin el éxito. Nos dice en Praxis, así tú puedes multiplicar cada piedra 4 veces y no más, porque se vuelve adecuada para usos mágicos. Puedes multiplicar por los mercurios que se hicieron primero, y si usas el mercurio en la segunda y tercera rotación sin el espíritu, por supuesto, quizás 1000 veces. Así puedes multiplicar al infinito. ¡Wow! Es el eureka de Newton, lo ha logrado. Puedes multiplicar al infinito. Algo pasa,
algo pasa después de escribir esto, porque Newton abandona el texto, lo deja durante mucho tiempo, no lo termina hasta 2 años después, y después de eso no regresa a la alquimia, a tener práctica alquímica. Seguramente este grito de triunfo, este eureka, llegó a un punto en donde se dio cuenta que en realidad no había logrado lo que se proponía, y entonces se decepcionó brutalmente y abandonó la alquimia. Además, esto va a coincidir con una etapa complicada en la vida de Newton, en donde va a tener el famoso Black Year, ¿sí? Así como hay el año maravilloso de Newton, ¿sí? Está el Black Year, un año en el que Newton perdió la conciencia brutalmente, estaba paranoico, escribía cartas a sus amigos diciéndole cosas que no tenían nada que ver, sus amigos, sus conocidos, porque Newton amigos no tenía muchos que digamos, pero escribía cosas así como, tú que me quisiste, tú que estás diciendo que yo estoy involucrado con mujeres. ¿Quién iba a acusar a Newton de eso, por Dios? O sea, la única mujer que hubo en la vida de Newton fue su mamá, y luego una noviecita que tuvo cuando estaba en Grantham de niño, de jovencito. Entonces, tú me estabas involucrando con mujeres. No, tuvo un año muy, muy negro, y después de esto Newton va a abandonar el trabajo en alquimia, y va a dar paso incluso a su tercera etapa, que es la etapa en la que Newton vive en Londres. Entonces, Newton trabajó prácticamente en alquimia durante 25 años. 25 años de trabajo experimental en alquimia. ¿De cuánto antes había estado estudiando alquimia? No lo sabemos, me imagino que un buen rato, porque Newton no daba pasos sin guarache. Newton, para empezar una cosa, sentía que tenía que dominar por completo la disciplina, y entonces para que él se haya aventado a hacer experimentación alquímica, tenía que tener un grandísimo conocimiento de la alquimia. Newton, el método de Newton era muy fácil. Si quieres hacer como Newton, el método de Newton es muy fácil. ¿Quieres trabajar en algo? Domina el tema, ¿sí? O sea, aprende todo lo que se puede aprender del tema, y entonces ya después puedes dar el brinco. Eso hizo con el cálculo. Primero dominó la matemática de la época, cosa que se podía hacer en ese momento, y después de dominar la matemática de la época, pues, ¿cuál fue el siguiente paso? Creo la teoría de fluxiones y fluxiones inversas. Así es el método de Newton. Entonces, Newton trabajó 25 años así prácticamente, quién sabe desde cuándo antes había estado aprendiendo, y quién sabe, y después sabemos que siguió leyendo y eso, pero ya no hacía alquimia práctica. Newton fue tan espectacular como alquimista que una famosísima historiadora, Betty Jo Teacher-Dobbs, una historiadora de alquimia, dice: Newton estudió la gran totalidad de la vieja alquimia como nunca se había hecho hasta entonces. ¿Sí? Newton llegó a dominar la alquimia, lo que se sabía de alquimia en su momento, como nadie lo había hecho hasta ese momento. Para que vean el tamaño de la obra de Newton en alquimia, Richard Westphal hizo un cálculo y encontró que el total del volumen de la obra alquímica de Newton es de 1.200.000 palabras. ¿Sí? Después les platicaré qué significa eso. Pero entonces, Newton fue un alquimista. Y lo otro que les decía que es teólogo. Newton se dedicó a la teología. Newton fue siempre un hombre muy religioso, muy creyente. Fue tremendamente creyente, e incluso por la idea de su nacimiento, nació en la Navidad de 1642, por cosas calendáricas, porque en Inglaterra estaba el calendario juliano. Si hubiera nacido en la Europa continental, hubiera nacido en enero del 43, pero nació en Inglaterra con el calendario juliano en la Navidad de 1642, y eso significaba una predestinación especial. La gente que nacía el día del Salvador, el día que nació Jesús, era una gente predestinada. Newton va a vivir como un predestinado y va a tener toda una actitud hacia Dios extraordinariamente cercana. De hecho, era tan creyente que en el año 62, cuando Newton tenía 19 años, redactó una grandísima lista de pecados, ¿sí? Imagínense, de toda su vida, como una especie de expiación ante Dios, en donde se acusa ante Dios de no haberlo querido suficiente, de no haberlo buscado, de no ser merecedor de él, una serie de cosas así con respecto a Dios, y de cosas con respecto a su propia vida. Se acusa, por ejemplo, de haber amenazado a su madre y a su padre Smith. Padre Smith es el padrastro de Newton, el malo de la vida de Newton. La madre de Newton se volvió a casar y se casó con un personaje que se llama Barnabas Smith, que para Newton va a ser el malo de la película. Y aparte está fantástico porque tiene nombre de malo, ¿no?
Barnabas Smith es un clarísimo nombre de vampiro, ¿no? Entonces, Newton dice, amenazar a mi madre y padre Smith de quemar la casa con ellos adentro. Ok, está bien. Parece que sí, no te llevas bien con la familia. Es una familia un poco disfuncional, ¿no? Luego tiene otro de desear la muerte y desearla para alguien. Ahora, ¿para quién? ¿Quién sabe? Para su padre Smith, para su madre, para los hermanastros, esos que van a regresar después. Cuando muere Barnabas Smith, regresa la madre con mira, son tus hermanitos, tus hermanitas. Ahora, desear la muerte y desearla para alguien. Newton esto lo confiesa a los 19 años. Es decir, Newton era un hombre profundamente creyente, y como hombre profundamente creyente, eso no quiere decir que te vas a llegar a la teología, ¿no? Hay gentes que son muy creyentes. Kepler era tremendamente creyente, pero no se dedicó a la teología. Él más bien dijo, no, yo lo que quiero ser es profeta. Okay. Entonces, no voy a ser teólogo, voy a ser profeta. Ok, buena onda. Entonces, pero Newton se interesó en la teología, y se interesó en la teología porque se dedicaba a leer sobre la historia de la iglesia, por ejemplo, y en la década de los 70 sus intereses teológicos lo llevaban a estudiar las relaciones entre la figura de Cristo y Dios Padre y Dios Hijo. Y llegó a la conclusión, Newton, estudiando exhaustivamente a los padres de la iglesia, exhaustivamente, verdaderamente, las lecturas de Newton. Tengo por ahí la lista de los autores que leyó en esa época. Hay autores que ni siquiera he oído nombrar. O sea, déjese que uno lo haya leído. Dice, ¿y ese quién era? ¿No? Bueno, para Newton era alguien que sabía mucho. Y entonces es una lectura exhaustiva, y eso lo llevó a una conclusión. En el siglo IV, en el concilio de Nicea y los concilios de Nicea y Constantinopla, se perpetuó un fraude. En Nicea, que fue donde se construye la ortodoxia cristiana, el concilio de Nicea, presidido por el emperador Constantino, fue donde se genera la ortodoxia cristiana, los elementos centrales de la ortodoxia cristiana, que no voy a entrar a discutir aquí en este momento, pero entre los elementos que se generan es la aparición de la idea de la Santísima Trinidad. Se enfrentan en Nicea Arrio y Atanasio. Atanasio plantea la homoousis, la consustancialidad de Dios Padre y Dios Hijo, y lo que queda en el concilio de Nicea, en contra de lo que Arrio decía, no, espérate, Dios es uno, y Jesús es solamente, es el Salvador prometido, pero Dios es uno, como el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios único que va, viene, hace, baja, le hace chistes a Abraham, chistes crueles a Abraham. Sí, los famosos chistes bíblicos son aterradores, ¿no? A ver, llévate a tu hijo y sacrifícalo. Ay, ya cuando lo va a matar, dice, no, espérate, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Y el otro más brutal, así, cuando le dice, oye, vamos a sellar nuestro pacto, te quitas ahí un pedacito de... un pedacito de circuncidas ahí y ese es nuestro pacto. El pobre Abraham le dice, oye, no bastaría que nos llevemos la mano, güey. ¿Por qué tenemos que hacer así? El pacto lo tenemos que sellar de una manera tan brutal. Dios era uno, actuaba, bajaba, venía, hacía, etc. Y lo que dice Arrio es, no, Dios es uno. Jesús es el Salvador. En Nicea, porque no puedo parar en muchas cosas, en Nicea triunfa el trinitarismo, la doctrina de la Santísima Trinidad, y Newton se da cuenta que esto ha sido un alejamiento de la verdadera religión. La iglesia cristiana ha abandonado la verdadera religión y se ha convertido a una forma falsa de religiosidad, que es la trinitaria. Se vuelve un hereje arrianista, por Arrio, unitarista, Dios es uno, antitrinitario, en contra de la Santísima Trinidad. Y aquí el sentido del humor de Dios, ¿no? O sea, Dios con su consentido tenía sentido del humor. Te vuelves antitrinitario, ¿y dónde trabajas, Newton? Perdón. ¿Dónde dices que trabajas y dónde estudias? En el colegio de la Santísima Trinidad, en el Trinity College, ¿no? Entonces, eres antitrinitario, pero toda tu vida es en el colegio de la Santísima Trinidad. Lo cual le llega a crear problemas a Newton, porque Newton tiene que tomar los votos sagrados en algún momento, y él no está dispuesto a tomar los votos sagrados porque sabe que tiene que jurar por la Santísima Trinidad, y eso sería una traición a su Dios. Bueno, Newton se las ingenió, es un pequeño comentario de la vida de Newton, se las ingenió
para que el rey Carlos II lo dispensara de tomar los votos sagrados. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Sí, obviamente Isaac Barrow tuvo que ver ahí, lo dio de presentar con él, o fue el que lo grilló, no sé. Newton viaja a Londres para pedirle al rey que le quite que lo dispense de tomar los votos, y lo logra. Y eso le permite seguir en el Trinity College, porque Newton era capaz de haber abandonado el Trinity College antes de tomar los votos sagrados. Pero bueno, regresamos a Newton se convierte en un hereje arriano. Un hereje arriano que llega a tal profundidad sus creencias, y está la vinculación entre la teología y la alquimia, que Newton se genera a sí mismo un seudónimo alquimista. Los alquimistas les encantaba ponerse seudónimos, ¿no? Cuando les digo que Irenaeus Philalethes, nadie piensa que alguien se puede llamar Irenaeus Philalethes, es imposible. Entonces los alquimistas normalmente firmaban sus escritos con seudónimos. Newton se genera un seudónimo que tiene que ver con sus creencias religiosas. El seudónimo que Newton se genera es Jehová Sanctus Unus, ¿sí? Jehová único santo, Jehová único Dios, que es un anagrama de su nombre latinizado, Isaacus Newtonus. Si se fijan, Jehová Sanctus Unus tiene exactamente las mismas letras que Isaacus Newtonus, que es su nombre latinizado. Por cierto, hacer esto me costó un trabajo brutal, porque como no soy Leonardo da Vinci, escribir en espejo es dificilísimo. Entonces, pero bueno, vean lo que hago por ustedes. Bueno, entonces, Isaacus Newtonus va a ser el seudónimo de Newton, que es una muestra de su fe arriana. Los principales escritos teológicos de Newton, porque a raíz de esto él se dedica a escribir, a investigar y a trabajar en torno a la teología que tiene que ver con su concepción arriana. Sus principales escritos son An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scriptures, ¿sí? Un estudio histórico sobre dos corrupciones de las escrituras, en donde Newton detecta dos puntos en donde dice, ajá, ahí las escrituras fueron tocadas, fueron manoseadas por el hombre, la palabra de Dios fue manoseada por gentes como San Jerónimo, al cual, entre paréntesis, Newton odiaba. ¿Sí? Newton odiaba a San Jerónimo, porque como San Jerónimo es el responsable de la Vulgata, entonces él decía, San Jerónimo le metió la mano aquí al Antiguo Testamento para hacer al Antiguo Testamento consecuente y congruente con la idea trinitaria. Entonces, la Biblia ha sido tocada y él encontró al menos dos corrupciones notables a las escrituras. Este libro este escrito es muy curioso porque de las pocas personas con las que Newton hablaba sobre estas cosas era con John Locke, con el filósofo. Y entonces le enseña este escrito a John Locke. John Locke le encanta y dice, ¡ay, hay que publicarlo! Y entonces dice, no, ni madre, esto es un secreto, espérate, yo soy un hereje, pero no, ser hereje no es precisamente la mejor idea del mundo, y que lo sepa todo el mundo no es una buena idea. Y entonces, pero John Locke lo convence y dice, no te preocupes, mira, yo me lo llevo a Holanda y en Holanda lo saco. Y se va a Holanda con el texto y lo va a publicar, y Newton está ahí en Londres, yo creo que, está en el college, yo creo que no. Entonces le manda un mensaje, stop the press, John. ¿Sí? Detén las prensas porque no puede parar. Y Locke le contestó, oye, ya empezó, ya me gasté una lana. Y Newton, que era tacaño, por cierto, le dice, no te preocupes, yo me encargo de los gastos, pero que no aparezca eso porque me va a traer muchos problemas. Newton no quería que sus verdaderas ideas se dieran a conocer, porque sabía que eso le iba a traer muchísimos problemas y él no quería tener muchos problemas porque de hecho Newton en la parte final de su vida va a tener una vida social y política extremadamente intensa, ¿no? Entonces Newton no está en lo más mínimo interesado en tener problemas. Entonces, el historical account, afortunadamente existe, podemos leerlo y vemos en dónde están las dos corrupciones esas que señala Newton. Tiene otro libro que se llama A Short Scheme of the True Religion, en donde nos plantea cómo la religión original es la religión de Noé y de Abraham, la religión del Antiguo Testamento. Esa es la verdadera religión que tenía Noé, esa es la verdadera religión, y es la que se corrompió en el concilio de Nicea en primera instancia y en el concilio de Constantinopla en segunda instancia, que es donde ya la doctrina de la Santísima Trinidad quedó absolutamente solidificada para la posteridad hasta nuestros días. Tiene otro escrito que se llama Irenicum, en donde nos dice, hay un Dios
y Jesús es el Salvador. Ese es uno rollísimo sobre el papel de Jesús y de Dios, y cómo en San Pablo hay una parte en la que dice, y Dios sentó a Jesús a su lado y lo llamó Dios, y dice, ven, es Dios solamente en el sentido que Dios le asigna el ser Dios, pero no es un Dios primario, ¿no? No dice eso Newton, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Es como un Dios secundario. Dios le asigna la deidad, entonces es derivado de Dios. Bueno. Pero sus escritos más relevantes son la Theologiae Gentiles Origines Philosophicae, los orígenes filosóficos de la teología de los gentiles, las Observations upon the Prophecies y la Chronology of Ancient Kingdoms. Amén. Los orígenes filosóficos de la teología de los gentiles es un manuscrito caótico, tremendamente caótico, que Newton no llegó a terminar, no está terminado. Y es verdaderamente caótico. Leerlo es una cosa muy extraña. Uno tiene que decir, a ver qué onda con esto, para dónde va. Pero la idea central es que, dice Newton, todos los panteones de las culturas antiguas, Grecia, Roma, Egipto, Babilonia, todas las culturas antiguas, tuvieron un panteón que constaba de 12 deidades. Luego había ya dioses adicionales, ¿sí? Bueno, Roma es el caso extremo de dioses adicionales, no están los dioses centrales, y luego los romanos hacían dios a cualquier deidad de cualquier pueblo que conquistaran. Claro, sí, hombre, mételo para acá, tráelo para acá. Es más, ellos querían meter a Jehová también como Dios, y los hebreos dijeron, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo va a ser Jehová un Dios más? Entonces, no, para nada. Bueno, pero los panteones centrales eran 12. Yo no conozco de la teología egipcia, ni la de Babilonia, ni de Mesopotamia. Mis conocimientos son muy, muy reducidos. Conozco la de Grecia y la de Roma. Y efectivamente, ahí tiene razón Newton. El panteón griego es de 12 dioses principales. Y Newton dice, y esos dioses principales surgen del hecho de que todos los pueblos empezaron a adorar, y ahí viene la famosa frase de la óptica, a los héroes muertos. ¿Y quiénes eran los héroes muertos? Los héroes muertos eran Noé y 11 miembros de su familia. Ok, dice Newton, el hombre dejó de adorar al Dios de Noé y empezó a adorar a Noé en lugar de adorar a Dios. Y entonces hace toda una construcción sobre, y ahí viene esta idea de los dioses muertos, ¿no? De los héroes muertos que se cita en la óptica. Este texto nos permite entender esa cosa tan extraña que dice al final de la óptica sobre los héroes muertos y los hijos de Noé antes de que se corrompiesen, y todo ese rollo que les señalé hace un rato. Bueno, es por eso, porque dice Newton, los pueblos de la antigüedad empezaron a adorar a Noé y a 11 miembros de su familia, y hace listas, Newton, de los dioses. Esto no sé si se alcanza a ver, pero esto es con puño y letra de Newton, con la letrita esa minúscula que tenía Newton, que él mismo se generó una letra chiquitita para poder, para ahorrar en papel, que el papel era muy caro en esa época. Y entonces hace listas de a quién corresponde. Por ejemplo, Noé es Cronos y es Saturno. Cam, hijo de Noé, el de la maldición, ¿sí? Es Júpiter y es Zeus. Misraim, hijo de Cam, es Plutón y Hades. Fut, hijo de Cam, es Neptuno o Poseidón. Chus, hijo de Cam, es Marte o Ares. Canaán, hijo de Cam, es Vulcano, Hefesto y probablemente Osiris. Digo probablemente porque buscar en el libro lo que dice Newton es bastante complejo. Patos, hijo de Misraim, es Apolo, es Febo, es Horus. Tot, hijo de Misraim, es Mercurio, Hermes o Anubis. Es decir, la identificación entre los miembros de 12 miembros de la casa Noé y 11 miembros de su casa como las deidades de la antigüedad. Con el caso de las mujeres hay un lío, el texto es confusísimo. Por ejemplo, en Grecia, que es el caso, y Roma, que es el caso que yo conozco, hay deidades femeninas, muchas, pero ahí como las hijas de Noé no está muy claro quiénes son, ¿no? Y los nombres, entonces Newton empieza a decir que Astarte era una hija de Cam, me vas a saber, porque Astarte, hasta donde yo entiendo, es Ishtar, es la Ishtar babilónica, es la Astarot israelí. Pero Astarte, ¿quién la pone como hija de Cam? Es Venus, es Afrodita. En fin, lo que hace Newton es una cosa verdaderamente increíble. Dice, a ver, los pueblos de la antigüedad empezaron a adorar a los héroes muertos, a 12 héroes muertos.
¿Y por qué 12? ¿Por qué 2? Dicen, pues está facilísimo. Porque hay solo 7 astros en el modelo ptolomeico: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. ¿Sí? 7 astros, 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Y aquí uno dice, ya te falló, Newton, ¿sí? Solamente van 11, ¿sí? No le falló. El 12avo es la quinta esencia alquimista, el elemento en el que radica la actividad, ¿sí? 7 astros, 4 elementos y la quinta esencia. Entonces, ese es el planteamiento que hace. Esos son los orígenes filosóficos de la teología de los gentiles. Los pueblos de la antigüedad generaron sus panteones en base a los hijos de Noé. Primero tenían que ser 12 por los 7 astros, los 4 elementos y la quinta esencia. Así tenía que ser, por un lado. Y por otro lado, estos 12 representan 12 miembros de la casa de Noé. Bueno, como verán, imaginación no le faltaba a Newton, ¿no? Imaginación no le faltaba en lo más mínimo. Es un constructo que no es cierto, es falso, obviamente, pero merecería ser cierto, ¿no? Está re bonito, ¿no? Esta idea, la idea está bien bonita, pero bueno. Pero insisto, este es un manuscrito caótico. Para estas listas que les he señalado, uno tiene que leerlo y luego encuentras que de repente se parece que se contradice y hay otras deidades y bueno. Y además tiene una cosa muy extraña, porque yo les dije al principio, a mí me consta que en Grecia sí el panteón sí era de 12, pero curiosamente en el panteón de 12 de Newton está incluido Cronos, que normalmente no es un miembro del Olimpo, ¿sí? No es uno de los 12 dioses olímpicos. Pero ahí está Cronos para Newton y creo que al que saca es a Dionisio, pero no estoy demasiado seguro, porque insisto, la Theologiae Gentiles, Origines Philosophicae, es un manuscrito francamente alucinante. No así su texto de Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, ¿sí? Las observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Newton era una persona que le interesaban muchísimo los libros proféticos. Él confiaba muchísimo en los libros proféticos. ¿Por qué? Porque Newton pensaba que los libros proféticos habían sido mucho menos tocados por el hombre. ¿Y por qué habían sido mucho menos tocados por el hombre? Porque como los libros proféticos hablan metafóricamente, no sé, cuando en el Apocalipsis de Juan nos dicen, tiene número de hombre y ese número es 666, obviamente estás hablando metafóricamente. Ese 666 tiene que ser interpretado. Tiene que ser interpretado que a todos ustedes seguramente habrán visto películas en donde se interpreta qué quiere decir el 666, ¿no? El 666 aparece aquí en la cabeza del anticristo, ¿sí? Le hacen así al pelitre y tiene 666. En otra de esas de Omen, la niña abre la mano así, la bebita anticrista abre la manita y tiene ahí el 666. En el 1666 en Inglaterra, en la epidemia de peste, ¿sí? la famosa, el incendio de Londres y la epidemia de peste que llevó a Newton a Walsall, a ver qué es la manzana y toda esa historia, que es falsa, pero bueno, pero es una bonita leyenda. En el 1666 la gente decía, no, es el Apocalipsis, lo que dijo Juan es una fecha, ¿sí? Al 1666 le quitas el 1, ya te quedó, ahí está, el 666 es eso, es una fecha, lo que nos dio Juan es una fecha. Bueno, entonces, las interpretaciones varían, incluso en Netflix hay una serie en donde el 666 tiene una interpretación diferente, que no se las digo porque tengo fama de que yo hago spoilers, y es una fama que me he ganado a pulso, y en este momento no quiero fortalecerla. Bueno, pero véanlo, porque ahí hay otra interpretación del 666. Entonces Newton decía, a ver, los libros proféticos no hay que cambiarlos, hay que interpretarlos diferente. Eso es todo. Lo que hay que cambiar no es el texto, sino la interpretación que haces del texto. Y por lo tanto, los libros proféticos no han sido tocados por el hombre como lo ha sido tocado el resto del Antiguo Testamento. Y entonces Newton se dedicó al estudio de los libros proféticos. En particular le interesaban muchísimo
el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Y llegó a la conclusión que tanto Daniel como Juan, el Apocalipsis, que por cierto, Apocalipsis nos suena así, el Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, vilmente, ¿sí? Eso es revelación. Que la revelación esté de la fregada, eso ya es otra cosa, ¿sí? Sí. Que la revelación sea el fin de los tiempos, ha hecho que la pobre palabra Apocalipsis, que simplemente quiere decir revelación, se vuelva así como, es el Apocalipsis zombie, es la revelación de los zombies. Entonces, la palabra Apocalipsis ha adquirido su carácter aterrador por el hecho de que la revelación sí estuvo de la fregada, ¿no? Es el fin de los tiempos. Pero entonces, Newton nos dice, a ver, en los dos, en el Apocalipsis de Juan y en el libro de Daniel, se narra lo mismo, se narran exactamente los mismos acontecimientos. Y lo que nos está contando estos textos es la sucesión, en particular claramente el libro de Daniel, la sucesión de las monarquías de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahí están, en el Apocalipsis, desde Daniel, ahí estaba ya clarísimo. Y eso fue seguido de las invasiones de los bárbaros, que están representadas, a decir de Newton, por los cuernos de las 10 bestias que aparecen en los sueños de Daniel. Recordarán que aparecen en los sueños de Daniel 10 bestias con cuernos, ¿sí? Y esos son los 10 pueblos bárbaros fundamentales, ¿no? Los godos, ostrogodos, visigodos, toda esa parafernalia de bárbaros, de pueblos bárbaros que tienen nombres bárbaros, ¿no? Vándalos, ¿sí? Alanos, unos nombres absolutamente extraordinarios. Y dice, esos 10 cuernos representan a las 10 tribus bárbaras principales. Y el 11º cuerno, ¿sí? Ese que tenía, y cito textualmente a la Biblia, ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, ¿sí? ¿Sí? Ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran... Ese 11º cuerno es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el 11º cuerno del Apocalipsis. Bueno, la cronología es un libro verdaderamente extraordinario de análisis sobre los textos ¿cómo se llama? Proféticos. Es un extraordinario, en donde Newton genera metodologías de análisis numerológico, por ejemplo. Y, por ejemplo, se habla de las 70 semanas que transcurren. Entonces, a ver, sí, son las 70 semanas, debe significar el tiempo que transcurre entre Ezra y Jesús. Y entre Ezra y Jesús hay 490 años. Y como 490 años son 70 semanas, entonces una semana bíblica son 7 años. Y así va generando un conjunto de elementos metodológicos de análisis, incluso numerológico, que eventualmente le permitirían a Newton calcular el fin de los tiempos. ¿Sí? Podría calcular a la perfección el fin de los tiempos con su análisis metodológico. Por esta parte entiendo esto, por esta parte entiendo esto, le sumo, le resto el número que tú pensabas y calculo el fin de los tiempos. Ok. En las observations, Newton no lo hace. Y no lo hace porque consideraba que los libros proféticos no eran para poder, no existían para que pudiéramos predecir el futuro, sino para que nos maravilláramos de cómo el presente y el pasado había sido predicho con anterioridad. Entonces Newton dice, no voy a hacer ninguna predicción, pero sin embargo, por ahí del año 1720, Newton hizo el cálculo. Newton lo hizo. Y además tampoco es tan difícil, se puede repetir. Yo no lo he repetido, pero tampoco es tan complicado y hay gentes que lo han hecho. Y según ese cálculo, les aviso, este momento culminante en la vida de todos ustedes, de todos y todas ustedes, porque les voy a decir cuándo es el fin de los tiempos. Ustedes se han preocupado por eso toda su vida, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y siempre salen por ahí una serie de grupos y de gentes que dicen, no, pasado mañana, el año pasado, no, en el 89, en el 90, en el 2000, quién sabe qué. Pero son cálculos chafas, basados en el calendario maya y basados en cosas así, pero con interpretación. Yo les voy a decir lo que dice nada más y nada menos que el mejor calculista del mundo, Newton. Si todos le queremos a Newton para hacer cálculos y mandar objetos a la luna, ¿no? Newtonianamente, ¿por qué no le vamos a creer su cálculo del fin de los tiempos? A ver, yo te creo ese cálculo, pero el otro no. No, les aviso.
el fin de los tiempos desde una óptica científico-newtoniana será no antes, y es no antes porque hay una serie de elementos. Entonces, es que podría pasar esto o esto, se puede interpretar de esta manera. Entonces, no está exactamente, pero no antes del 2060. O sea, no se preocupen, la pandemia no es el fin de los tiempos, ¿no? Esto no es. Esto solamente es una cosa espantosa, horrible, que nos tiene a todos encerrados en casa y viéndonos aquí por la tele, ¿no? Bueno, por la compu. Pero esto no es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es hasta 2060. Aquí hay gente a la que veo, que conozco, que igual que yo no se preocupa. Rosalía, Marilí, no nos preocupamos porque faltan 40 años, casi 40 años. 40 años, yo no voy a vivir 40 años. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, muchos de nosotros no vamos a vivir 40 años, ¿no? Incluso Ernesto y la Pepita, Hernán, no digamos, y no es nada en contra de Hernán, no van a vivir 40 años. Pero hay gente como Yago, que son repugnantemente jóvenes, ¿no? O René, por aquí Raquel también se ve joven, de los que ven por acá. Pues bueno, esos sí pueden vivir 40 años y entonces, bueno, les aviso, ¿sí? Si dentro de 40 años están ustedes ahí muy tranquilos, así, haciendo cosas, tendrán para entonces, serán más jóvenes que yo hoy en día incluso, ¿no? Que tienen 20 y tantos, 40, tendrán 60 y tantos, serán más jóvenes que yo. Si algún día están ahí en su casa y empiezan a oír unas trompetas, ¿no? No piensen que es una serenata, no piensen que... No. Es el fin de los tiempos, son las trompetas del apocalipsis y en ese momento, preciso momento, acuérdense de mí. Digan, aquel cuate tan raro que nos habló por la compu nos lo avisó desde entonces y no le quisimos hacer caso y ve por dónde tenía toda la razón. En ese momento, acuérdense de mí y brinden a mi salud. Solamente en ese momento. Entonces, ya saben el fin de los tiempos, gracias a los cálculos newtonianos. Otro grandísimo texto que escribió Newton, otro fantástico texto, es uno que se llama La Chronology of Ancient Kingdoms and Men. Fíjense que con los orígenes de la teología de los gentiles, Newton hay un planteamiento que subyace a lo que dice en los orígenes, y es que, desde luego, la conceptualización de la Biblia es previa a todas las demás, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser previa a todas las demás, porque si todo se va a basar en Noé, si Noé va a ser el precursor de las teologías de los otros, pues Noé, todo esto es previo, y todo este conocimiento bíblico tiene que ser previo. Pero pues todos sabemos que en realidad la Biblia es muy posterior a estos reinos, ¿sí? Entonces ahí hay un tremendo problema. Entonces diciendo, no, es que los reinos antiguos nos han engañado, nos han dicho que son mucho más viejos de lo que son. En realidad no es cierto que sean tan viejos. Y entonces se dedica a hacer un análisis de cronología, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, eso no es de teología. Claro que es de teología. Es para agarrar y a todos los reinos echarlos para adelante y dejar al pueblo hebreo como el pueblo original y al Antiguo Testamento como el escrito original. Y entonces este texto consta de un capítulo dedicado a Grecia, un capítulo dedicado a Egipto, otro a Siria, a Babilonia y los Medas y a Persia. En la versión que ustedes pueden encontrar hoy en día de este texto, hay un capítulo que es del Templo de Salomón, pero ese es un error en la impresión, y es un error derivado de que cuando murió Newton y John Conduit publicó este texto, agarró y encontró un escrito sobre el Templo de Salomón y lo metió ahí, y no tiene nada que ver, o sea, el Templo de Salomón no pinta nada. Entonces, si lo van a leer ese texto, en algún momento, no pelen al Templo de Salomón, porque ese es otro texto del que les voy a hablar al rato, ¿sí? Entonces, Grecia, Egipto, Asiria, Babilonia y los Medas y Persia. Y entonces lo que hace es un análisis para cada uno de ellos, y les voy a narrar yo solamente el que más conozco y el que más entiendo, que es el de Grecia. Dice Newton, a ver, ¿en dónde está el elemento fundacional de lo que sería el horizonte cultural griego? ¿Sí? El momento fundacional es, piensa Newton, y yo estoy de acuerdo con él, la expedición de los argonautas. En la expedición, y efectivamente la expedición de los argonautas tiene esa característica de ser en parte histórica y en parte mitológica, ¿no? Es como, sí, es histórica, pero ahí iba Orfeo, ¿en serio?
¿Iba Hércules? ¿Really? ¿Y iba el centauro Quirón? ¿Sí? ¿En serio? ¿Es histórica esa expedición? Entonces, es un momento efectivamente en donde la historia y el mito se juntan, ¿no? Desde mi punto de vista, Newton hace una elección muy, muy adecuada para fijar la antigüedad del mundo griego en la expedición de los argonautas como momento fundacional. Y entonces, a ver, pues, en los argonautas me voy a fijar en la narración. Hay muchas narraciones de los argonautas, pero en particular la canónica, digamos, es la de Clemente de Alejandría, la cual yo no conozco. La narración de Clemente de Alejandría nos cuenta Newton, nos cuenta quiénes son los que están en el Argos, ¿cómo se llama? En el barco el Argos, donde viene el nombre de los argonautas, que van a robarse, porque a eso van, a robarse el vellocino de oro. Entonces, ahí van los héroes griegos a robarse el vellocino de oro, como si fueran los Peaky Blinders de la antigüedad, y van ahí a hacer sus tropelías, los héroes griegos, y en la versión de Clemente, de Alejandría, uno de los miembros de la expedición era Quirón, ¿sí? El centauro Quirón, que como todos ustedes saben, y lo saben porque saben de mitología, o porque han leído Harry Potter, o al menos han visto la película de Harry Potter. Son tres opciones. Saben que los centauros son sabios, ¿sí? Son entes sabios, y en particular Quirón era muy sabio, es el maestro, es el maestro de los héroes, el centauro Quirón, y en particular es astrónomo. Y entonces, según Newton, en la narración de Clemente de Alejandría, hay una narración del cielo de los argonautas. Podemos ver cuál es el cielo de los argonautas según Quirón. Y entonces Newton, utilizando la precesión de los equinoccios, puede hacer el cálculo perfectamente de en qué momento ocurrió ese evento. Y haciendo el cálculo, utilizando el cielo de Quirón y la precesión de los equinoccios, Newton calcula que la expedición de los argonautas fue aproximadamente en 936 a.C. Es decir, 4,5 siglos después del usual. Entonces, vean, los griegos dijeron, ay, no, nosotros fue en el 1300 a.C. No, mira, con el cielo de Quirón y con la presión de los equinoccios, puedo decirte que es en 936, por lo tanto, el mundo griego es 4,5 siglos más joven de lo que se plantea. Y entonces eso hace con absolutamente todos con todos los reinos, lo hace con Egipto, con Asiria, lo hace con Babilonia, lo hace con los medos, lo hace con los persas, a todos los echa para adelante, y entonces logra su planteamiento de decir, a ver, y entonces lo que pasa es que el texto original es el Antiguo Testamento, ¿sí? Este es el texto original, y ahí se viene todo lo demás. Porque al pueblo hebreo no lo toca en lo más mínimo. Ahí no hace no utiliza la presión de los equinoccios para el cielo de Moisés, ni digo, para el cielo de Abraham, eso, ahí no utiliza en lo más mínimo cálculo. Ese está bien, ese está chulísimo, no hay bronca. Y resulta que más o menos, por ejemplo, la expedición de los argonautas coincide más o menos con Salomón, ¿sí? Más o menos de la época de Salomón. Uno pensaba que es mucho más bien, no, es de la época de Salomón, según Newton. Bueno, entonces, como verán, Newton era ingenio, no le faltaba, tampoco para esto, ¿sí? Hace un cálculo verdaderamente fantástico, y lo maravilloso es que a uno le puede dar mucha risa, pero Newton se lo tomaba muy en serio, Newton lo hacía en serio, ¿sí? Para él era muy, muy relevante y efectivamente mostraba estas cosas. Otro texto importante de Newton es un texto que trata sobre el templo de Salomón, ¿sí? Newton se dedicó a estudiar el templo de Salomón, ya que consideraba que en el templo estaba la verdad última del reino de Dios expresado en términos físicos. En la arquitectura del templo estaba la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios le comunicó a Salomón y que Salomón la plasmó físicamente en el templo. Y entonces Newton se dedicó al análisis del templo y hizo un tratado brutal sobre el templo, brutal, en donde hay incluso un diagrama que tiene una historia muy curiosa, porque el 25 de diciembre de 1725, el cumpleaños 83 de Newton, el día que Newton cumplía 83 añitos, estaba en su casa y Stockley,
uno de los que nos cuenta la historia de la manzana, una de las personas con las que Newton tenía confianza y lo visitaba, y además le contó la historia de la manzana, y de ahí viene una de las narraciones de Stockley. Stockley llegó a visitarlo, a decirle, estas son las mañanitas, ¿sí? A Newton, y se lo encontró Newton trabajando, como siempre, 83 años, el viejito de 83 años acá, dibujando, ¿sí? Haciendo este dibujito, que es un dibujo del templo de Salomón, lleno de anotaciones, ¿sí? Aquí está el Sancta Sanctorum, ¿sí? El santo de todos los santos, el lugar es en el que el sacerdote hebreo entraba una vez al año y descorría el velo y susurraba el nombre secreto de Dios. El Sancta Sanctorum. Bueno, Newton tiene una serie de referencias, un análisis, bueno, ya por acá esto y por acá y las dimensiones, todo, buscando la sabiduría que Dios puso en el templo. A la edad de 83 años, el viejito Newton todavía está metido en estos rollos. Así como les decía, la alquimia trabajó en ella 25 años. En filosofía natural, ya en la época de Londres, Newton ya prácticamente no hizo nada más que reediciones de sus textos y modificaciones a los textos, reediciones de los Principia, la edición de la óptica que es de 1704 y diferentes reediciones, pero no hay ninguna, no es una etapa de creativa en la filosofía natural y mucho menos en la matemática. Newton ya de grande decía que a ningún hombre viejo le gustan las matemáticas, eso decía Newton, excepto al doctor Wallis. A él sí le gusta. O sea, a ningún hombre viejo le gustan las matemáticas. Ok, chulísimo. Entonces, así como todo esto lo abandonó eventualmente, la teología la mantuvo hasta 2 años antes de su muerte, ¿sí? El viejito está aquí todavía dibujando el templo. Esa es la razón por la cual muchos historiadores que les molesta que Newton haya sido un teólogo, dicen, no, lo que pasa es que la teología fue una obsesión de Newton ya cuando era viejito. Ya cuando era viejito le pasa lo clásico, ay, los viejitos ya ves cómo son, ¿no? Es lo que nos dice la Pepita, a Rosalía y a mí, los viejitos así son, y entonces, bueno, pues hay que soportarlos. Newton le dio por la teología, bueno, está bien, la teología. No, Newton estuvo interesado en la teología toda su vida. Y lo que es impresionante es que fue el interés que tuvo hasta el último de sus días, porque es efectivamente, si hubiera que enumerarlo, sería el más importante, porque es el que lo vincula con Dios, con el que Newton siente que tiene una grandísima obligación. Bueno, ya, voy a apurar porque debo de acabar en un instante. Ya voy a acabar, no se preocupen los organizadores. Resumiendo, el volumen existente de la obra de teología de Newton, según las cuentas de Westphal, es 2.400.000 palabras. No, perdón, 1.400.000 palabras. ¿Sí? 1.400.000 palabras. Es decir, entre alquimia y teología hay 2.600.000 palabras escritas por Newton, según nos cuenta Westphal, que tuvo el ocio de ponerse a hacer un cálculo sobre eso. Y aquí ustedes se pueden preguntar, ¿qué tanto es 2.600.000 palabras? Bueno, yo hice un cálculo y mi cálculo es el siguiente. Los 3 tomos del Capital tienen aproximadamente 1.000.000 de palabras. La prosa completa de Borja es 500.000. La Ilíada, en ese texto bonito de toda la prosa de Borges, es fantástico. Si no lo conocen, consíganlo y léanselo. La Ilíada y la Odisea, 300.000 palabras. Don Quijote, 450.000. La Divina Comedia, 180.000. 100 años de soledad, 170.000. Es decir, los 3 tomos del Capital, la prosa completa de Borges, la Ilíada, la Odisea, Don Quijote, la Divina Comedia y 100 años de soledad suman 2.600.000 palabras. Ese es el volumen de la obra alquímica y teológica de Newton, para los que dicen que lo hacía en sus ratos libres, se dedicaba a eso. No, era un interés fundamental que formaba parte de su gran proyecto intelectual. Cuando John Maynard Keynes, el famoso economista, adquirió la caja de escritos de Newton de la Portsmouth Collection, que eran los escritos que habían quedado en Newton por el lado de la sobrina de Newton, escribió un famoso artículo que se llamaba Newton the Man, que nos muestra la tremenda sorpresa que tuvo Keynes cuando abrió la caja y empezó a buscar las cosas de Newton y se encontró una gran cantidad de escritos sobre alquimia, teología, unas cosas rarísimas, y escribió: Newton no fue el primero de la edad de la razón,
fue el último de los magos, el último de los babilonios y los sumerios, la última de las grandes mentes que contempló el mundo visible e intelectual con los mismos ojos que aquellos que empezaban a construir nuestra heredad intelectual hace 10,000 años. ¿Por qué lo llamo mago?, se pregunta Keynes. Porque contemplaba el universo y todo lo que en él se contiene como un enigma. Realmente Newton leyó el enigma de los cielos y creyó que con los mismos poderes de su imaginación introspectiva leería el enigma de la divinidad. Efectivamente, el proyecto intelectual de Newton fue arribar a Dios, no partir a él. Y en ese intento de arribar a Dios, Newton trabajó en filosofía natural, alquimia y teología como un todo, ¿sí?, que le permitiera efectivamente lograr este objetivo intelectual, a llegar hasta Dios partiendo de los fenómenos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, por esta plática newtoniana en donde conocimos a un Newton que, pues creo que pocos conocemos o que poco conocíamos. Y una de mis preguntas, bueno, ya podemos hacer preguntas si alguien tiene alguna. Levante la manita para que le abramos el micrófono o póngala en el chat. Y justo una pregunta que a mí me surge es, ¿por qué este Newton, creyente, teólogo, alquimista, es tan poco conocido? Bueno, es poco conocido porque en realidad, desde la óptica de la ciencia, interesa mucho más tener una visión de un Newton mecanicista, un Newton apegado ¿cómo se llama?, a la ciencia, a la filosofía natural, y las otras partes parecen resultar un poco incómodas. Además, como es muy fácil convertir a Newton en un filósofo mecánico, porque tú te agarras los principios, le quitas el escolio general y simplemente lo traduces, hay un problema con los principios. Los principios, según mi punto de vista, el libro más importante es escrito en la historia de la ciencia. Eso no tengo duda. Pero es el libro menos leído en la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque Newton no lo escribió en cálculo. Newton tenía el cálculo, pero no lo escribió en cálculo. Como no había dado a conocer el cálculo, los principios no están escritos en cálculo. Entonces, está escrito en geometría fluyente. Y entonces, muy cerca, muy enseguidita, en el siglo XVIII, los principios fueron traducidos al cálculo por gentes como Euler, por ejemplo. Las obras de Euler son importantísimas en ese sentido. Y entonces la gente aprendió a Newton en un texto que no son los principios. Y toda esta parte, llamémosla así, metafísica de Newton, quedó a un lado, ¿sí? Quedó a un lado, y nos quedó una visión, la visión de esta mecanicista, de un Newton mecanicista, el Newton que él mismo, si se levantara y lo viera, diría, ¿pero qué es esto, no? El único que me hace caso es el profesor Marquina, es el único que me pela a mí en mis intereses, todos los demás están clavados en mis rollos estrictamente de física y de matemáticas. Pero es muy fácil quitar esto porque los principios no se leen. Y además no interesa ver esta visión, sino más bien construir a un personaje, así de manera popular, ¿no?, en el constructo popular, construir un personaje que sea arquetípico para el futuro, ¿no?, para un futuro deseado por los científicos actuales. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Cristina. Sí, yo. Decía allí que fue el último mago, entonces se podría considerar que después de Newton ya nadie más abordó la alquimia, o sea, ya nadie más hizo estudios, ya nadie más continuó con eso. Efectivamente, después de Newton, en el siglo XVIII, la alquimia, prácticamente ya nadie se dedica a la alquimia. Quedarán algunos, pero efectivamente del boom alquimista del pasado para el siglo XVIII ya no queda absolutamente, queda bien poquito. Y es curioso porque una de las responsables de esta cientificación del mundo es Newton. Efectivamente, Newton es el responsable en gran medida de este mundo de profunda racionalidad del siglo XVIII y en adelante. Él es responsable de eso con su principio de matemática, con la óptica y demás.
pero yo me imagino que él, si se diera cuenta de eso, diría, qué barbaridad, qué cosa más espeluznante, pero así es, ¿no? Así es. Newton no tenía conciencia de que sus principios podrían tener este resultado. De hecho, él decía, cuando escribí el Tratado del Mundo, el libro 3 de los Principios, lo hice pensando en mostrar a la gente la existencia de Dios. Eso es. Para él la gravedad, la gravitación... Perdón, espera un momentito, era la prueba de la existencia de Dios, la gravitación, ¿sí? Entonces, para él sería sorprendente, pero efectivamente ya para el siglo XVIII la alquimia viene en decadencia, la teología arriana, esa nunca tuvo éxito, precisamente. Alguien dice, Newton fue el máximo teólogo arriano, es posible que sí, pero es que será uno de los 4 que hubo, ¿no? Entonces, la teología arriana no tenía mucho futuro, ¿no? Ok, creo que había alguien que quería participar. ¿Decías algo, Hernán? Hernán. Hernán. ¿Yo? No. No, todo bien, todo bien. Ah, ok. Perdón. ¿Una otra? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Yo puedo preguntarle algo más? Ah, bueno, ¿sí? Adelante. ¿Alguien ha explorado la posibilidad de que el año negro tenga que ver con toda esta paranoia que nos cuentas, tenga que ver con alguna intoxicación con vapores de mercurio o alguna otra intoxicación química por su alquimia? Sí, hay 3 teorías del año del Black Year que incluso que no se contraponen, incluso pueden sumarse, ¿no? Una es, dicen algunos, la desesperación que le produjo un incendio que hubo en su hábitat, ¿sí? Lo cual no es nada raro, teniendo ahí fuego y demás, que hubiera un incendio, no sé qué, y que se quemaron muchos papeles, y algunos dicen que eso le produjo una grandísima desesperación. Esa me parece poco factible. Otra nos habla efectivamente de eso, de la intoxicación que pudo haber sufrido Newton de la exhalación de vapores en su cuartito, porque a fin de cuentas era un lugar absolutamente inadecuado para tener fuego y para tener cosas humeando y demás, ¿no? Ese cuarto de Trinity College que tiene sí una ventanita, pero nada más, y la verdad, ahí debía haber debía hacer unos llegues brutales, Newton, de plomo y de mercurio y de quién sabe cuántas cosas. De hecho, Newton contaba siempre un chiste. El que no contaba chistes hacía una broma, una de las pocas bromas de la vida de Newton. Decía que su cabello plateado, porque de viejo tenía un cabello plateado, se debía a la cantidad de mercurio que tenía en el cabello. Eso decía el de broma. Pero se han analizado los cabellos de Newton, que se conservan en el Trinity College, y efectivamente tienen concentraciones inusuales de plomo y mercurio. Entonces, es posible que la intoxicación de alguna cosa haya sido parte del Black Year. La otra opción que hay, que insisto, no cancela las anteriores, sino que se pueden sumar, es su ruptura con un personaje peculiar en la vida de Newton, que era Nicolas Flatio de Druillier, con el que Newton tenía, y lo voy a dejar ahí, una relación très particulière, a decir de Leibniz. Leibniz Dixit, Newton tenía una relación très particulière con Nicolas Flatio, pero para los que se sonríen, como la compañera Cristina, que está sospechando cosas, les tengo que decir que probablemente Newton haya sido homosexual, muy probablemente, no podemos asegurarlo, pero lo que sí podemos asegurar, eso sí lo podemos asegurar, es que Newton murió virgen. Virgen. ¿Por qué? Porque Newton se lo contó a su confesor, y su confesor se lo contó a Voltaire, y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, probablemente fuera homosexual, pero si fue homosexual nunca salió del closet, ¿no? Y probablemente eso tuvo que ver, porque hubo una ruptura muy extraña con Nicolas Flatio, en donde de ser muy cercanos, muy cercanos, una relación re particular, como decía Leibniz, dejaron de verse por completo. Y eso fue en esa misma época. Entonces, todos estos elementos pueden haberse conjuntado para que Newton tuviera un problema, el problema que tuvo en ese año, ¿no? No llegó un año, no sabemos cuánto duró, ¿sí? Fueron varios meses, pero no sabemos cuánto.
porque todo es en base a las cartas que Newton mandó a gentes como Pepys o gentes como John Locke, les mandó cartas muy extrañas, y ellos le contestaron diciendo, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué te pasa, no? Y luego él ya le recontestó diciendo, sí, me encontraba muy poco claro de la mente, y lo que me dices, no sé qué te dije, pero mándame lo que te dije y a ver si te puedo explicar a qué me refería, porque no sé de qué estás hablando. Newton perdió la racionalidad. Lo sorprendente es que Newton se recuperó. Eso es sorprendente. Eso sí es notable. ¿Alguna otra? En el chat preguntan si Newton tenía problemas sobre las ideas conservacionales de Descartes y por qué. Él no tenía ningún problema con las ideas conservacionales, simplemente las ignoraba. Para Newton, las ideas de conservación de Descartes y los cartesianos no tenían el menor sentido. Y no tenían el menor sentido por una razón que no tiene nada que ver con la ciencia, sino que tiene que ver con su visión religiosa. Para Newton, Dios es un ente actuante. Y por lo tanto, como actúa, ese Dios actuante modifica las cosas. Y entonces, en particular, Newton asegura en la óptica que la cantidad de movimiento del mundo no se conserva. No se conserva como Dios actúa. Cada vez que Dios actúa, la cantidad de movimiento se modifica. Y por lo tanto, para Newton, las ideas conservacionales no tienen cabida, no le crean problema, simplemente no las pela. En YouTube preguntan que cuál era el sustento de la estimación del año del fin de la humanidad que realizó Newton. No, pero Y si se sabe cómo fue que hizo el cálculo. Sí, claro que se sabe, sí, pero no, es muy complicado, te lo explica aquí. Digo. Es toda toda la interpretación que hace Newton de las cosas que se dicen en el Apocalipsis, y entonces hacer un cálculo numérico de la interpretación que él hace de lo que significan esas cosas, ¿sí? Cada cosa, les ponía el ejemplo de las semanas, ¿no? Una semana son 7 años. Y entonces eso y otros elementos más, y con eso puede ser el cálculo. Pero no se los voy a repetir aquí, ni mucho menos. De hecho, yo no lo he hecho el cálculo. Ok, Día, entonces... A lo mejor un día de eso me pongo a hacerlo, pero ahorita yo no lo he hecho. ¿Perdón? De tarea. De tarea. Se los dejo de tarea a Esa ustedes. Es la tarea. Ustedes, si me lo mandan, por favor, a mi página de Classroom. Sí. No, nada más quería comentar, profesor, que si las personas que están viendo YouTube, que si también quieren hacer alguna pregunta, porque estaban diciendo que tal vez nada más estábamos haciendo las preguntas de aquí, pero no, si también tienen alguna otra pregunta, la pueden agregar, por favor. Y claro, nada más nos pasa su código del Classroom para que le mandemos la tarea. Exacto, y veamos. ¿Ninguna otra? En YouTube solo estaba esa de la estimación del fin del mundo. Y ya no hay más. Bueno, varios exalumnos comentan que lo extrañan. Pero me tienen aquí, o sea. Me van a odiar. Y también lo felicitan por haber aceptado dar pláticas en esta modalidad, ya que usted era renuente a este tipo de cosas, sí, yo soy de aparecer en la red. En efecto, soy renuente a ese tipo de cosas, pero ni modo, me ha alcanzado la pandemia, me alcanzó, y pues ni modo, hay que acostumbrarse. Y hasta eso, tengo que reconocer que yo cuando empezaron los cursos en línea, estaba muy preocupado, decía, hijo, va a ser un desastre, va a ser horrible. Y a lo mejor es horrible, es un desastre, pero me siento cómodo. Pues nada más quería leer los comentarios precisamente. Oscar Juárez le comenta que es refrescante escucharlo y que le alegra el día. Y Dalia Fragoso dice gracias. Carla Edith dice grande. Karina Silva le manda unos aplausos. Y después creo que sí ya viene la pregunta de la estimación sobre esto. David García dice enorme, gracias por tanto. Hugo Ortiz también le manda aplausos. Ana Belén es quien le dijo, profe, lo extraño. Y pues ya por ahí estaban diciendo estimaciones de años, pero ya no los confirmó
2060. 2060. No sí. antes del 2060. Ah, bueno, no antes del 2060, no antes del 2060. Y si no pasa nada, pues no me van a poder protestar porque yo voy a estar ya de minero, ¿no? No, pero sí me voy a poder acordar, ¿no? El profesor Marquina dijo que era hasta, no antes del 2060, entonces, ¿qué pasó con las cuentas? Exacto. Pero le echan la culpa a Newton, no a mí. Yo estaré en el Valhalla con Newton. Pero ese fue un chiste privado. Ese fue un chiste privado para mi hermana y para... Ah, ok, con razón fue Sí, ella no. luego quien se No rió. intenten entenderlo porque es un chiste privado. Ok. Pues Mariana le manda a decir que ojalá dé más pláticas, profe. O sea, cuando me inviten, yo siempre estoy puesto. Perfecto, pues creo que esas son todas las preguntas, tanto aquí como allá. Ah, perdón, sí hay otra más. Dice Oscar Juárez que ¿qué podemos rescatar de Newton en nuestra época? En nuestra época, ustedes, si son estudiantes de física, como imagino que son, ¿no? Pues, ¿qué pueden rescatar? Todo, o sea, toda la parte de filosofía es absolutamente rescatable. La física de Newton, la gravitación, las tres leyes, el cálculo, todo eso es parte de la cultura científica de nuestros días. Eso no es que sea rescatarla. Newton es un ícono de la cultura científica actual. Amén de que, no se los voy a decir, si hay un biólogo o bióloga por ahí o matemático, pues perdonen, Newton, bueno, está la Pepita, y está Yago también, sí, matemático. Bueno, Newton es el más grande científico que haya existido jamás. Esa es mi opinión. Y ustedes pueden decir, no, la Pepita puede decir, no, Darwin, y Yago puede decir, no, que Gauss o Euclides, o nada. Pueden pensar lo que quieran, yo no les voy a imponer mis ideas, pues ustedes pueden vivir en el error si gustan. Yo no tengo nada en contra de que la gente viva en el error, nada más intento llevarles la luz y la toman o la dejan, eso ya es responsabilidad de ustedes. Ok, tenemos otra pregunta, profesor. Dice que, ¿qué dios olímpico Newton sustituyó para meter a Cronos? Yo creo, les digo que les comentaba que es tan caótico el manuscrito que yo he trabajado, luego lo he dejado y tengo que continuarlo, a lo mejor un día estos aprovecho. Pero es que lo tengo en la facultad además. No, pues, para leer con cuidado, porque no es que le haga estas tablitas, incluso la tablita que les enseñaba, si se fijan, de repente tiene taches y los cambia. Y dices, no, siempre no, ese no es este, es este otro. Y entonces no queda muy claro. El que no he encontrado por ningún lado en el texto es a Dionisio. A Dionisio no lo he encontrado por ningún lado. Y a las diosas todas son así como medio problemáticas, porque eso tiene que ver con el problema de los nombres de las hijas de Noé, ¿sí? Porque las mujeres en la Biblia no son, bueno, no solo en la Biblia, las mujeres en general no son muy tomadas en cuenta, ¿sí? Es una lástima, pero siempre dicen, sí, es la esposa de no sé quién, la esposa de no sé cuánto, y en muchísimas, son rarísimas las ocasiones en donde se dice su nombre explícitamente. En cambio, con los hijos, aunque el hijo, pues pueden decir, bueno, pero es que no hizo nada importante. Sí, no importa, los hijos que no hicieron nada importante están ahí, ¿sí? Tuvo de hijo a Misrahim, pero las mujeres no, y eso creó un problema. Por lo tanto, toda la parte de las mujeres, porque por ejemplo, el panteón griego original, en el que no estaba Cronos, en ese al principio eran seis dioses y 6 diosas, ¿sí? Y luego después, cuando Zeus quiso meter ahí a Dionisio, pues tuvo que salir una mujer, ahí se desbalanceó el panteón griego, salió la diosa del hogar, ¿eh? Y dijo, yo no quiero problemas, yo me voy para entrar a Dionisio, y ahí se desbalanceó. Pero había seis deidades originariamente, femeninas, ¿no? Ok, hay otra pregunta más y nos dicen que Luis Ángel, yo creí que Kepler era el último mago científico y que se había roto esto con Galileo. Pues no, la verdad es que no. Newton era bastante. Newton, que es el sumum de la racionalidad,
tenía todas estas ideas peculiares, ideas para ponerlas en algún saco, estas ideas metafísicas para ponerlas en algún saco. Pero a diferencia de Kepler, por ejemplo, Newton tiene una virtud que facilita mucho esa labor de hacer a un lado las partes metafísicas, que es que Kepler todo lo reunía, todo lo juntaba, todo estaba ahí metido, ¿sí? En sus libros de ciencia estaban sus rollos numerológicos y estaban las armonías de las esferas y todo era un revoltijo tremendo, que es probablemente una de las razones por las cuales los planteamientos de Kepler no fueron aceptados prácticamente hasta que llegó Newton, porque en realidad sus libros son extremadamente confusos. Son deliciosos, son fantásticos para el historiador, nos cuenta la creación, es el hombre que nos cuenta cómo se da la creación, pero todo está revuelto, mientras que Newton no. Newton es la filosofía natural por acá y unas cositas que son elementos para juntar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? El escolio general, ¿no? Y el escolio general que aparece porque hubo gente que después de la primera edición de los Principia acusó a Newton de que no estaba Dios en el sistema. Y Newton, que era un supercreyente, dijo, pero ¿cómo es posible que me digan eso a mí? ¿Que no se dieron cuenta que estoy metido en el espacio absoluto? Que Dios está metido en el espacio absoluto, en el escolio de los absolutos. Dios está metidísimo ahí, ¿sí? Que el espacio es el sensorio divino. ¿No lo ven que es el sensorio divino? No lo vieron. Entonces Newton dijo, a ver, lo que tenemos que hacer es poner uno, y entonces, platicando con Coates, redactó su fantástico escolio general, que es donde ya no queda la menor duda de la existencia de Dios. De hecho, los Principia hay que visualizarlos, hay que entenderlos en términos del escolio inaugural, que es el escolio de los absolutos, en donde habla del espacio, tiempo, lugar, movimiento absolutos, y el escolio general, ¿sí? Ahí está. Dios está en estos dos lados y los Principios están agarrados por estos dos lados. Así hay que entender los Principios. Pero, insisto, él lo separó todo. La alquimia está por un lado, la teología está por otro lado, y eso lo posibilitó. Kepler no, Kepler todo. Lo combinaba, los hace deliciosos, pero complejísimos los libros de Kepler, ¿no? Complejísimos. Y si para colmo de males nos dice Kepler, como dice en el prólogo de la Astronomía Nova, yo leyendo sobre los viajes de Magallanes siempre me encantó cuando nos contaba que se perdían y no sé cuánto, entonces yo voy a seguir esa línea de exposición, les voy a contar todas las veces que me pierdo. ¿What? Y entonces Kepler nos escribe, de repente se echa un rollazo, hace cálculos y llega a un final de capítulo fantástico, así, dice, wow, pasa al siguiente capítulo y dice, querido lectora, que no sabes, todo estaba mal. ¿Por qué no lo dejaste? Porque es como los viajes de Magallanes, nos cuenta cómo se perdió en el camino, cómo regresó, cómo fue, cómo vino, que para el historiador es fantástico. Para el que quiere informarse es nefasto. O sea, yo me imagino un lector de Kepler diciendo, ¿pero qué le pasa, no? Es como si ustedes, estudiantes, a sus maestros le mandaran, les dejan un problema, le entregan un fajo así de hojas, ¿no? Y entonces así todo, ay, querido maestro, esto está mal, paso al siguiente. Y así todos los intentos fallidos te los entregan y entonces el maestro puede ver el proceso de fallas que tuvo el estudiante para llegar finalmente a la solución, ¿no? Madre mía, ¿no? Pero bueno, ya me metí a Kepler, ya me fui por otra perversidad. Ulises pregunta que si hay algún repositorio en la web donde se puedan consultar los más de 2 millones de palabras sobre alquimia y teología. Bueno, no está todo, pero hay muchísimo en el Newton Project. ¿Sí? Hay una cosa que se llama Newton Project en la red, y en Newton Project hay infinidad de textos de alquimia, de teología, y los principios en latín, y hay un montón de cosas. Es el famoso Newton Project. ¿Sí? Y Alejandro y hay Guillermo. hay muchos libros sobre eso, pero bueno, son más difíciles de conseguir. Hay un libro fantástico de Betty Jo Teeter-Dobbs, que es la que les leía, acerca de que Newton dominó la alquimia de su época, que se llama, desde el título es fantástico, The Janus Faces of Genius, las caras de el rostro de Jano del genio, ¿sí? Las caras del rostro de Jano.
Kant que ve hacia un lado y ve hacia el otro, ¿no? El Newton que ve hacia el mundo luminoso de la ciencia y el mundo oscuro de la alquimia y la teología. Es un libro fantástico. The Janus Faces of Genius es un libro extraordinario. Pero los originales, muchos los pueden consultar en el Newton Project. Okay. Y en YouTube pregunta Alejandro Guillermo si hay algo del Newton teológico que valga la pena leer. Supongo que se refiere a algún libro, algún documento. En YouTube, no sé, no tengo idea. No, nos preguntan de YouTube. Ah, perdón. Si hay algún libro sobre... Bueno, estos libros existen, son difíciles de conseguir, pero estos libros existen. Por ejemplo, la Chronology está en la red. La Chronology está completita en la red. ¿Sí? Está completita en la red. La pueden, meten ahí Chronology y yo de hecho, mi versión de la Chronology es de la red. Los otros son bastante más difíciles de conseguir. Bastante más difíciles. Ok, pues no sé. Y les recomiendo a los que les interesa Newton, hay una grandísima biografía de Newton, una grandísima, que se llama Never at Rest, que es la biografía del mayor, el que yo considero el más importante historiador de Newton, que era Richard Westphal. Sí, Never at Rest, que además que tiene una versión más chiquitita que se llama Newton, una biografía o algo así, que es muy buena también, pero que Never at Rest tiene la grandísima ventaja que tiene una gran cantidad de ilustraciones, ¿no? Una gran cantidad de ilustraciones, y eso la hace muy, muy atractiva, ¿no? En particular, en Never at Rest pueden encontrar a Newton a los 59 años, Newton a los 60, Newton a los 64, Newton a los 66, Newton a los 67, Newton a los 67, ahí parece después de la quimio, ¿no? Newton a los 71, ya repuestito. Newton a los 75. Newton a los 80, esta me encanta, parece un brujo, ahí sí parece un brujo, ¿eh? El viejo Newton, ahí a los 80 años, parece un brujo. Newton a los 82. Newton a los 82 también. Estaba viejito, pero le encantaba pintarse. Newton a los 83. Y este de Newton a los 83 años. Con este acercamiento de Newton, con una cara de viejo bondadoso, que nunca fue, viejo sí, pero bondadoso, nunca fue, a los 83 años. Bueno, como verán, a Newton le encantaba pintarse. Desde que se pintó, el primer cuadro que se pintó fue el de Kneller, que les puse al principio, que les decía que era el Robert Plant's look. A partir de ese, Newton, que se lo pintó cuando Newton estuvo en el Parlamento, Newton estuvo en el Parlamento inglés, en uno de los parlamentos más importantes de la historia de Inglaterra, el Parlamento posterior a la Glorious Revolution, ¿sí? Él estuvo como parlamentario en la reconstrucción de Inglaterra después de la Glorious Revolution, en el Parlamento de la Revolución, ahí participó Newton. Es otro elemento fundamental de Newton como personaje fundamental en la historia de Inglaterra. Fundamental. ¿Alguna otra? Creo que ya no hay dudas, pues le agradezco yo personalmente y creo que en nombre de todos, de verdad, muchas gracias por haber participado, profesor, y pues a todos en general. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo virtual a todos y a todas. Y espero que nos volvamos a ver en algún momento y sobre todo espero que algún día nos podamos volver a ver personalmente, vernos las caritas personalmente. Ese es un momento muy, muy, muy deseado. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias.